Televidentes, Angie, Giselle, muy buenos días. Gracias nuevamente por la invitación. Gracias pues, por hacer parte de esta innovación tecnológica para conocer el desarrollo tecnológico de todos los dispositivos que tenemos en la actualidad. A su merced, infinitas gracias por tomarse la tarea también de acompañarnos todos los martes, de preparar estos temas, de estar siempre muy a la vanguardia de cada una de esas innovaciones desde la tecnología que tienen para todos nosotros. Hoy vamos a hablar de seguridad web, es decir, de ciberseguridad. ¿De qué se trata eso? Perfecto, hoy vamos a abarcar un tema muy importante que es en la seguridad. Pues todos conocemos las cámaras de vigilancia, ¿verdad? Entonces sabemos que las tenemos en nuestros hogares. Entonces, desde las cámaras de vigilancia, cómo se han venido implementando en las Smart Cities, que significa ciudades inteligentes, ¿sí? Las cuales pues han venido teniendo pues un gran avance en cuanto a temas de seguridad. Por ejemplo, les voy a dar una pista. Por ejemplo, acá en nuestra ciudad tenemos las patrullas con cámaras de seguridad, las cuales incorporan grabadores digitales llamados DVRs, ¿sí? DVR significa Digital Record Video, ¿sí? Las cuales permiten grabar, esas cámaras se activan solo cuando atienden un suceso, ejemplo, una riña, ¿sí? Entonces activan esas cámaras y permiten de cierta manera grabar y pues, tener ese respaldo en caso de, por ejemplo, de una riña, tener como ese respaldo pues, de la grabación pues, según los sucesos, ¿sí? Entonces para eso se utilizan, por ejemplo, en el caso de la policía. También ustedes encontrarán en las glorietas que tienen unas cámaras, las cuales son motorizadas, están siempre girando, son varifocales, tienen un gran alcance, que es muy importante en cuanto a seguridad, que tengan un gran alcance y una buena resolución, que es lo que se busca, ¿sí? Entonces, como podemos ver, hay varias ciudades que ya están implementando este tipo de tecnologías para la seguridad, en ese caso de los peatones, para detección de vehículos, por ejemplo, que si yo por ejemplo, perdí mi vehículo, las placas pues del vehículo queden almacenadas en una base de datos, cuando vayan por una avenida yo las pueda, en ese caso, pues detectar con mi cámara y hacer un cruce de datos con esa información que tenemos y así recuperar, por ejemplo, un vehículo hurtado, ¿sí? En cuanto al reconocimiento facial, son infinidades de avances que se vienen realizando para este tipo de tecnologías. Entonces, podemos encontrar infinidad de soluciones en cuanto a circuitos cerrados de televisión. No es solo lo que tenemos en nuestros hogares, sino pues en cuanto a ciudades inteligentes, que es lo que pues estamos mencionando. En este caso y en este orden de ideas, Colombia, ¿cómo ha venido avanzando? ¿Qué tan inteligentes son las ciudades de Colombia en los términos de tecnología? Bueno, Giselle, ante eso tenemos que primero garantizar algo muy importante. Para hacer ciudades inteligentes necesitamos tener cobertura, ¿sí? Garantizar esa cobertura. Hay un problema. Exacto. Si no tenemos la cobertura, Giselle, muy difícilmente vamos a poder implementar este tipo de sistemas, ¿sí? Este tipo de sistemas que nos permite vigilar, pues de cierta manera, y prevenir sucesos, ¿sí? Por ejemplo, en casos de accidentalidad, medir las indicaciones del tráfico, ¿sí? En cuanto a reconocimiento facial, como les mencionaba, tener una base de datos donde de pronto una persona sospechosa que tenga antecedentes y focalizar la zona. Por ejemplo, sabemos que en nuestra ciudad hay una zona pues, de alto riesgo en cuanto a robos. Implementar un tipo de sistema que nos permita identificar los rostros de esas personas y verificar sus antecedentes, ¿sí? Y pues esto hace que pues los entes como Policía Nacional, por ejemplo, en caso de Colombia, pues actúen de cierta manera pues con esa información y permitan localizar, por ejemplo, la captura de un sujeto que tiene pues índices de delincuencia, por ejemplo. Uno de los ejemplos también que se ha tenido muy en cuenta en la aplicación aquí en Colombia es el tema de las cámaras para el registro de tránsito. Ahí ya vemos también que se han impuesto diferentes partes también a nivel nacional, porque las cámaras estaban ubicadas en semáforos, estaban ubicados también en temas pues un poco más comunes y se han podido localizar, digamos, el tema de eso, de las altas velocidades y también el reconocimiento facial de las personas. Perfecto, Angie. Voy a hacerles una pregunta, chicas. ¿Cómo creen que funciona un radar, por ejemplo? ¿Cómo creen que funciona un radar de velocidad? O sea, un radar de velocidad. Bueno, yo creo que esto va teniendo en cuenta digamos, como la misma velocidad en el tema de mejor dicho, en cómo rompe la barrera del sonido, por así decirlo. Exacto. Hay algo que se llama efecto Doppler, ¿sí? Sí. Pronto se acuerdan en física. El efecto Doppler lo que hace es medir como las variaciones de una onda de radio en cuanto a la distancia. Entonces un radar está siempre generando ondas de radio. Por ejemplo, yo envío mi onda de radio aquí a la cámara, ¿sí? Y mide el tiempo
de que se demoró en ir y volver, porque la envía y la recepciona, el tiempo en que se demora esa onda. Y depende de la longitud, nos dice la distancia, y teniendo la distancia con esa velocidad de propagación, podemos calcular pues la velocidad del vehículo, ¿sí? Entonces, Fórmulas físicas. exactamente. Tiempo, longitud. Ujú. Pero sin más preámbulos, vamos a conocer un poquito más de esa tecnología en cuanto a las ciudades inteligentes, en cuanto a esas soluciones que el ICE como empresa pues, que tiene pues, a cargo este tipo de soluciones, nos mencione un poco más. ¿Qué les parece si le damos la bienvenida al ingeniero Álvaro? Muy buenos días. Buenos días, Pedro. Buenos días, Pedro, para ti, para Angie, para Giselle, para todas las personas del canal. Como siempre, un placer acompañarlos. Ingeniero, qué gusto verlo nuevamente. Es una cita de cada 8 días a las 7:30 de la mañana. Un gusto, como siempre, que esta empresa esté siempre capacitándonos en estos temas, mostrándonos esas nuevas tendencias y, sobre todo, cómo podemos traer la tecnología a nuestros hogares muy fácilmente, sin tanta ciencia. Hoy el tema es seguridad en las ciudades. Y le estaba haciendo una pregunta también al ingeniero Pedro y nos hacía caer en cuenta en algo muy especial y muy importante. Es que Colombia no es que haya avanzado mucho porque no tenemos mucha cobertura en Internet, no tenemos mucha cobertura tampoco ni facilidades de acceso a esa tecnología en muchas ciudades de nuestro territorio, pero de pronto en Boyacá, ¿cómo hemos visto este panorama? ¿Será que Boyacá tiene ciudades inteligentes hablando en términos de tecnología? Bueno, para responderte a la pregunta, quiero decir que ahora el mundo es mucho más globalizado, ¿no? Anteriormente uno veía ciertas soluciones tecnológicas y se demoraban en llegar a Colombia, ¿cierto? Anteriormente uno veía que de pronto el televisor de última tecnología pasaba por Estados Unidos o Europa y lo veíamos llegar a Colombia 5 años después. Ahora eso no pasa actualmente, el mundo actual es muy globalizado. Nosotros en la última feria de seguridad que estuvimos, uno de los temas importantes fue precisamente el tema de ciudades inteligentes. Digamos que la infraestructura actual que se utiliza para las ciudades inteligentes la da la misma ciudad. Entonces, si yo quiero colocar sistemas inteligentes de videoseguridad o sistemas inteligentes de semaforización o cualquier tipo de sistema que sea automático, digamos que ya las infraestructuras están dadas, ya es más fácil hacerlo. De hecho, actualmente, por ejemplo, en Colombia vamos a arrancar con el tema de las vías 4G, que eso es un tema que se viene hablando pues, recientemente. Las vías 4G, por ejemplo, obliga a que tengamos sistemas electrónicos inteligentes dentro de la misma vía. Entonces, las cámaras, los radares, la comunicación, las vías inteligentes requieren cuartos de control que tengan, digamos, totalmente controlado toda la vía, las velocidades, los tráficos, las direcciones, absolutamente todo. Entonces, no solamente para Boyacá, sino a nivel Colombia nosotros ya podemos contar con este tipo de tecnologías, ¿sí? Hay una palabra también que incursiona en todo el tema del video y es que hablamos de las videoanalíticas. ¿Qué son las videoanalíticas? Que por medio del video automáticamente me lleguen eventos. Ejemplo, yo puedo tener una analítica de video para medir la velocidad, yo puedo tener una analítica de video para detectar las placas y que automáticamente me lleve a un cuarto de control la información de un vehículo, por ejemplo si un vehículo fue hurtado o si un vehículo no está autorizado para transitar por ciertas vías. Yo puedo tener analíticas de video para identificación de rostros, por ejemplo, si quisiera identificar un rostro de una persona que estuviera buscada por la justicia o algo específico, yo lo puedo hacer. Entonces, el tema de la analítica de video también entra a todo lo que son ciudades inteligentes. Entonces, digamos que la infraestructura en Colombia en este momento se están instalando casi todos los sistemas a nivel de las ciudades, se están haciendo por fibra óptica y la fibra óptica es un tema que ya actualmente es un tema del día a día, ¿sí? Entonces la mayoría actualmente de las comunicaciones que hacemos, tanto para vías 4G como para ciudades inteligentes, se está haciendo a través de fibra óptica. Entonces digamos que esa comunicación ya está, digamos que ahí es más que todo que tengamos las ciudades tengan la intención de automatizar sus ciudades y de que tengamos ciudades más inteligentes que de maneras automáticas generen alertas y tengamos se haga más fácil la vida y se haga más fácil controlar de alguna manera el buen uso de la gente en las vías y en la ciudad en general. Exactamente, ingeniero. Pues ese es uno de los propósitos de la tecnología, también contribuir con el desarrollo del país,
sabemos que en este momento, si no nos actualizamos, si no estamos a la vanguardia de estos avances tecnológicos, pues vamos a quedar atrás en cuanto a desarrollo, ¿sí? Hablando pues de un tema muy importante en cuanto a las vías, ingeniero, pues vamos a disminuir el tiempo de accidentalidad, vamos a disminuir tantos factores que afectan en ese caso, por ejemplo, la seguridad en una vía, ¿sí? También permitir controlar de cierta manera esos excesos de velocidad de los vehículos. Sabemos que, por lo menos, como les mencionaba a las chicas, tenemos un radar que está incorporado a una cámara y que si supera los límites establecidos en cierta área, pues automáticamente nos va a activar y nos va a tomar una foto, por ejemplo, del vehículo. Pero, ingeniero, háblenos un poco, ustedes como empresa, el ICE, la cual se encarga pues de hacer este tipo de soluciones o de brindarle a las personas que tengan algún tipo de inquietud, por ejemplo, que quieren instalar un tipo de seguridad en cuanto para controlar el control de acceso, por ejemplo, de su vivienda, de su edificio, en cuanto, por ejemplo, que quieren monitorear de cierta manera el flujo de personas, pueden utilizar algún tipo de cámara, ¿verdad? Claro que sí, mira, soluciones hay muchas, ¿sí? Soluciones hay muchas en el tema, digamos que eso está acá, a cada medida. Inclusive, te puedo dar un ejemplo en el tema, por ejemplo, de lo que conocemos como retail. Yo puedo tener una cámara, por ejemplo, en un punto de retail, un punto de venta, para que, por ejemplo, me mida cuántas personas me ingresan, cuántas personas me salen. Tenemos unas cámaras que hacen inclusive por raza, por edad. Podemos determinar si una campaña, por ejemplo, de mercadeo está enfocada para saber si está enfocada hacia mujeres, por ejemplo. La cámara me puede identificar si es un hombre o es una mujer, o si está diseñada la campaña, por ejemplo, para cierto grupo de edades, entre 30 y 40. Entonces la cámara puede hacer ese tipo de medición. Podemos hacer también una analítica de zona de calor, por ejemplo. La zona de calor es para saber en los puntos de venta o en los retail dónde hay más frecuencia de público, para saber cómo se le da el manejo del tráfico, de ofrecer los productos y demás. Podemos saber actualmente, por ejemplo, con el tema de la pandemia está muy de moda el tema de aforos, ¿no? Aforos es controlar el número de personas que entran a un sitio o a un restaurante o a un bar. Yo podría tener una cámara que me mida cuántas personas más o menos entraron y qué capacidad actualmente está dentro del establecimiento. Así sucesivamente, digamos que hay muchas analíticas. En el caso del hogar también obviamente hay cámaras muy sencillas, básicas, que tienen analíticas embebidas que me permiten hacer ese tipo de funciones. Lo mismo pues a nivel de ciudades, ¿no? A nivel de ciudades podemos hacer todo tipo de implementación. Entonces, digamos que uno lo que trata de hacer es buscar dentro de cada nicho o dentro de cada punto específico, buscar la solución a la medida. Pero soluciones a nivel de analítica de video tenemos muchas. Perfecto, soluciones desde el hogar. Por lo menos desde el hogar, como les hablaba, chicas, existe un dispositivo, un capturador de video que se llama DVR, ¿sí? El DVR a usted le permite de manera pues, simultánea grabar. Hay DVRs de 4, de 8, de 16, de 32 cámaras, las cuales le permiten registrar en tiempo real. Usted puede configurarlo si quiere por movimiento para ahorrar espacio y memoria. También algo muy importante, unos tips que también le podemos dar a los televidentes al momento de comprar cámaras. Por ejemplo, la gente pues, no se guía, pues, hay momentos donde no se guía y compran cámaras, vieron una promoción y el primer paquete que compraron lo instalaron. Entonces, no es eso, es mirar la necesidad. Por ejemplo, la distancia es algo muy importante. Dependiendo de la distancia que tú quieras cubrir, la distancia que tú quieras, en ese caso, vigilar. Por ejemplo, si es una caja, por ejemplo, para el conteo de dinero, para el ingreso de dinero y necesitas registrarlo, debes tener en cuenta en cuanto al lente, ¿sí? Entonces debes escoger un lente adecuado que te permita focalizar, que no te dé una visual amplia, sino que te focalice, ¿sí? Entonces es algo muy importante. Entonces, en cuanto a esos avances tecnológicos, tenemos infinidad, tenemos también NVRs, los cuales se utilizan pero por red, ¿sí? Entonces usted ya puede conectar como las cámaras IP, pero tenerlos mediante grabadores de red, ¿sí? Tener todas las cámaras conectadas, pero a la red, ¿sí? Pero en cuanto pues, a nuestro consumo o pues, a nuestras viviendas, podríamos utilizar un DVR, que pues, es comercial y pues, lo que te digo, es importante tener la resolución, por ejemplo, si queremos captar una placa de un vehículo. ¿Verdad, ingeniero, que en cuanto pues, a estos avances tecnológicos es importante tener pues, este tipo de, por ejemplo, resoluciones en cuanto a las cámaras? Pero ustedes como empresa quisiera saber, por ejemplo, en cuanto a las soluciones que han instalado, ya sea en fincas, ya sea en edificios, ¿cómo les ha ido con esa temática? Por ejemplo, el cliente, ¿qué es lo que más le solicita al momento de instalar un tipo de sistema de circuito cerrado de televisión?
Mira, cuando nosotros hablamos de un circuito cerrado de televisión y si lo hacemos a nivel, digamos, muy hogar, pues básicamente lo que la gente busca es controlar su casa a nivel de video desde una manera muy sencilla. Entonces, esos sistemas quedan implementados para que se puedan monitorear remotamente, ¿no? Entonces lo puede monitorear desde un PC, lo puede monitorear desde su teléfono, desde una tableta. Entonces, la gente más que todo lo que trata es de hacer fácil evidenciar lo que pasa dentro de su propiedad, ¿sí? Como usted lo dice, ingeniero Pedro, pues existen deberes y deberes. Básicamente la diferencia entre los dos son las tecnologías. Hablamos de tecnologías analógicas y hablamos de tecnologías digitales, ¿sí? Que básicamente es la diferencia. Pero digamos que a nivel de funcionamiento es muy similar, simplemente que la tecnología digital pues permite hacer muchas más funciones y sobre todo hacer más fácil la analítica. Sin embargo, con las dos tecnologías se podría hacer. Eso cambiaría un poco el tema de costos y digamos que a cada medida uno lo que trata de hacer es buscar la mejor solución, pues dependiendo de lo que el cliente esté buscando. Hay unas analíticas que, como les hablaba, si hablamos de analíticas de video, que ya vienen embebidas en la cámara, ya vienen incorporadas en la cámara, y otras que tenemos que hacerla a través de un server o pasar por un server para que corramos un software que permita hacer las analíticas. Entonces uno lo que trata de hacer es siempre buscar a la medida la solución. Por eso tratamos siempre de asesorarlos, entender un poquito qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, para de esta manera darles la mejor asesoría y siempre buscando costo-beneficio, ¿no? No simplemente es implementar un sistema que sea muy robusto, sino saber realmente qué se necesita. Y digamos que la experiencia de nosotros ha sido siempre esa, tratar de darles de la mano, acompañarlos en el proceso de que la solución que integran o coloquen en su casa o en su finca o en su propiedad, pues sea la mejor. Es básicamente eso. Entonces, digamos que el mensaje es ese, ¿no? El mensaje es que los podamos apoyar, revisar y tratar siempre de buscar la mejor solución. Ingeniero, pues cabe pues, resaltar pues, esa labor en cuanto pues, a dar esas soluciones pertinentes en cuanto a las personas, ¿sí? En cuanto pues, a las necesidades que tiene, por ejemplo, cada empresa, cada hogar. Para ello vamos a ver unas imágenes en las cuales ustedes han instalado este tipo de tecnología o estas soluciones. Por ejemplo, como podemos ver en pantalla, en grandes empresas pues, a nivel Colombia han instalado este tipo de tecnología, ya sea para el conteo de personas, ya sea para el monitoreo. Como podemos ver, pues tienen diferentes tipos de soluciones y lo que buscan en ese caso pues, es en dar pues, mayor seguridad. Por ejemplo, ahí vemos instalando una cámara tipo PTZ, ¿cierto, ingeniero? Si no estoy mal, tipo PTZ, Sí, la cual pues sí, nos es una PTZ que genera... básicamente esa que se está instalando ahí esto es seguridad ciudadana. Esto es un cuarto de control de la policía en uno de los municipios que nosotros manejamos. Nosotros manejamos pues, varios municipios y ciudades a nivel de seguridad ciudadana. Ahí están viendo una implementación por medio de fibra óptica. Entonces, anteriormente la seguridad ciudadana se instalaba bajo parámetros del Ministerio del Interior sobre antenas de comunicación y lo que conocemos como radioenlaces. Actualmente ya las implementaciones vienen siendo en fibra óptica. Esto garantiza pues, mayores velocidades y mejor funcionamiento. Entonces, lo que estamos viendo ahí es precisamente eso, instalando seguridad ciudadana con algunas analíticas inteligentes para controlar el tráfico, para controlar las personas, para controlar inclusive los flujos. Si tenemos contravías y de pronto la cámara necesitamos que avise que si un carro se metió en contravía o ingresó en contravía, pues la misma cámara les va a avisar. Entonces, todo eso hace parte de lo que conocemos como seguridad ciudadana. Entonces, está la medida, actualmente existen las tecnologías, hay muchos proyectos en Colombia que ya utilizan ese tipo de tecnología para ciudades inteligentes y cada día va tomando más fuerza. Ese es el concepto que actualmente se utiliza, que de una manera muy fácil y amigable se puede hacer un control de la ciudad para garantizar precisamente su mejor funcionamiento a nivel de tráfico, de seguridad en las calles y demás. Bueno, en cuanto a esto, ingeniero, pues mientras su merced nos estaba comentando, estábamos por acá dialogando con las muchachas y pues Angie nos quiere hacer una consulta así como cualquier televidente que tiene sus inquietudes en cuanto pues, a este tipo de instalación y este tipo de soluciones. Exactamente, bueno, yo en mi residencia, yo siempre he querido también mencionar esta parte en cómo nosotros podemos aplicar no solamente la tecnología para el tema de las industrias, de los grandes centros, sino también en las pequeñas residencias, en las casas, cómo podemos también poder utilizar esta tecnología en una residencia pues común y corriente que nosotros vemos en cada uno de nuestros barrios, cómo podemos utilizarla para el reconocimiento facial. Hay algunas zonas que en nuestros barrios, en nuestros sectores son un poco
más peligrosas que otros y queremos agregar este tema de la tecnología para el reconocimiento facial. ¿Cuál es lo más recomendable para las viviendas para uso cotidiano? Claro que sí, Angie. Mira, nosotros tenemos unas cámaras que tienen analítica embebida. Digamos que si nosotros hablamos, cuando yo hablo de analítica embebida, es que la cámara por sí sola trae incorporada la analítica. Entonces, si nosotros queremos hacer identificación, digamos que lo podríamos hacer simplemente con algún tipo de cámara. Si no tuviéramos una cámara con analítica embebida, lo podríamos hacer a través de un software con cualquier tipo de cámara. Dándose las condiciones, ¿no? Dándose las condiciones de instalación, de distancia, de resolución y demás. Si ya tenemos un circuito digamos, circuito cerrado de televisión instalado, nosotros lo podríamos validar y sobre esa instalación miraríamos si la resolución y la distancia, las condiciones de instalación nos dan, podríamos instalar un software adicional que permita hacer la analítica. Entonces, digamos que si quisiéramos puntualmente hablar de analíticas de identificación de rostros, esas serían las opciones que tenemos y las podríamos, digamos que, revisar para que sea costo-beneficio, para que no estemos hablando de una implementación costosa, pero que al mismo tiempo cumpla la función. Si hablamos a nivel de hogar, tenemos unas cámaras que son también muy básicas, muy sencillas. De hecho yo les digo que yo en mi casa tengo unas cámaras de función básica que tienen algunas analíticas que me sirven mucho, que simplemente es por detección de movimiento, o tenemos también inclusive audio incorporado si quisiéramos tener audio. Hay unas cámaras muy sencillas que no son de alto costo, que también para temas del hogar nos puede servir. Inclusive tenemos cámaras que no necesitan pasar por un grabador, en caso que quisiéramos simplemente una solución básica, la cual tiene una incorporación de una micro CD. La cámara graba dentro de su micro, también transmite en red, la puedo mirar desde mi teléfono, desde un PC, remotamente, desde cualquier parte del mundo. Y es una solución que es de bajo costo y muy eficiente. Entonces, digamos que respondiendo puntualmente a la pregunta, soluciones a la medida hay, y la ventaja es que no necesitamos hacer inversiones altas, sino simplemente lo que necesitamos es una buena asesoría. Perfecto, ingeniero. En cuanto a estas soluciones que pues están al alcance de nuestra mano y pues que nos sirven para seguridad, para prevenir, para pues tener nuestra vivienda un poco más segura en nuestras ciudades. Ingeniero, ya como despedida, pues agradecer a usted por su participación, también recordar aquellos sitios o redes sociales donde los podemos encontrar. Entonces sabemos que www.elice.com.co, pues ahí los podrá, como ven en pantalla, las diferentes plataformas digitales que pues pueden encontrar esas soluciones tecnológicas que ustedes como empresa pueden brindar a aquellos televidentes que tengan esa inquietud o que quieran innovar y que quieran automatizar sus viviendas o sus negocios. ¿Listo? Ya por último quiero agradecer pues, de antemano a chicas pues, por la invitación. Un saludo a Rolita, a Diego, a la parte técnica, a todos los del equipo de Telesantiago por estar siempre ahí pendientes pues, también de esta sección. A todos ustedes muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día. Señores, ingeniero Álvaro, ingeniero Pedro, muchísimas gracias. Como siempre, nosotras felices y contentas de que nos acompañen cada martes. Exactamente, para que ustedes también tengan toda la información y tengan estas soluciones a la mano, no olviden que ustedes pueden consultar estas mismas soluciones a través de www.elice.com.co, así como ustedes lo escuchan, elice.com.co. Ahí ustedes van a encontrar todas estas soluciones, no solamente para sus negocios, sino también para sus residencias, que también es vital y también es necesario ir conociendo qué soluciones tenemos y qué soluciones podemos utilizar en nuestras viviendas.